Javier iba a ser entregado como esposo a su archienemigo, Alberto. El día de la boda, las caras de Javier y Alberto parecían las de dos asistentes a un funeral. El celebrante preguntó si aceptaban la unión, y ambos respondieron al unísono: no acepto. Silencio sepulcral en todo el lugar. El padre de Alberto, don Alberto, les hizo señas desesperadas desde un costado y les advirtió en voz baja: ustedes tampoco quieren que sus cuentas bancarias queden limpias, ¿verdad? Alberto apretó la mandíbula y cambió su respuesta: no, no es que no acepte, es que no puedo vivir sin ti. Claro que acepto. Javier esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos: no puedo creer que esté llorando de alegría. Claro que acepto, J.E. Durante el brindis, ninguno quiso dar su brazo a torcer. Compitieron como niños de primaria para ver quién bebía más. Mezclaron vino blanco, tinto y cerveza. Alberto le lanzó una mirada desafiante: ¿tú puedes beber? Javier le respondió con una sonrisa fría: ¿y tú quién te crees que eres? Cuando quisieron darse cuenta, los habían llevado a la habitación nupcial en camilla. La cama era tan enorme que los dos podían dormir en los extremos y aún sobraba espacio para 3 amantes más. Alberto se revolcaba sin parar, quejándose del calor, y de repente se abalanzó sobre Javier para quitarle la ropa. Javier, mareado por el alcohol pero sin querer perder, le gritó: ¿por qué me quitas la ropa tú solo? Yo también te voy a quitar la tuya. Alberto le desabrochó la camisa, y Javier le tiró de la corbata. Alberto le desabrochó el cinturón, y Javier le bajó los pantalones. Entre forcejeos, no se sabe quién empezó. Cuando reaccionaron, ya estaban completamente desnudos. En su mente solo había una idea confusa: un cuerpo perfecto. El alcohol le nublaba el juicio. Su mano se movió sola. ¡Pam! El sonido fue seco y claro. Alberto tembló de pies a cabeza, soltó un grito extraño y saltó como impulsado por un resorte. Se cubrió con ambas manos y miró a Javier con los ojos como platos. ¿Cómo te atreves a pegarme ahí? Javier miró su propia mano, también aturdido, pero no iba a darle el gusto de mostrarse débil. Levantó la barbilla y respondió con altanería: ¿y qué? ¿Acaso necesito un motivo especial para pegarte? Alberto tenía los ojos desorbitados y una expresión de contener las lágrimas a duras penas, como si Javier lo hubiera sometido a la peor humillación. Finalmente, herido en su orgullo, se giró y se montó sobre Javier para morderle el cuello con furia. Javier, ¿voy a hacer que te mueras de asco por mí? Javier y Alberto nunca se habían llevado bien. Para ser exactos, era Alberto quien se empeñaba en fastidiarlo a él de forma unilateral. Javier sabía desde pequeño que era guapo, un auténtico presumido. Y Alberto era un clon, un imitador obsesionado con copiarlo todo. En la primaria, Javier aprendió piano y Alberto también. En secundaria, Javier montó a caballo y Alberto también. La ropa que Javier usaba, el corte de pelo que llevaba, Alberto lo replicaba todo al pie de la letra. Era como una versión barata, tosca y descarada de Javier. Hasta que un día Javier explotó y le gritó: Alberto, ¿sabes que las ovejas clonadas solo viven 6 años? Te detesto con toda mi alma. Alberto, que ya de pequeño era un sinvergüenza, abrió sus grandes ojos y preguntó: entonces, ¿soy la persona más especial para ti? ¿Me halagas ser al que más odias? Javier se quedó sin palabras. Siempre estaba provocándolo. En la secundaria, Javier ya había dejado atrás esa necesidad de presumir y llamar la atención. Empezó a ser discreto, reservado, un chico guapo pero tranquilo. Sin embargo, Alberto no solo no se calmó, sino que fue a peor. En la fiesta de fin de año, Alberto fue el presentador. Llevaba un traje negro impecable, el pelo perfectamente peinado. Por una vez, tenía un aspecto decente. Javier estaba detrás del escenario cambiando el atrezo y le comentó a un compañero: Alberto no está mal con ese traje. Solo dijo esa frase. Al día siguiente, Alberto empezó a peinarse con raya en medio, con un aspecto ridículo. Iba con el traje negro a todas partes, a clase, a jugar baloncesto, a correr por la mañana, hasta que un profesor lo expulsó del salón por llevar el traje puesto. Todos en la clase pensaban que se había vuelto loco. Discutían si harían falta 10 exorcistas para calmar a un espíritu tan poseso. Mientras tanto, Alberto, como si nada, se quedaba fuera del salón posando, girando su enorme cabeza para mirar hacia adentro de vez en cuando. La compañera que se sentaba al lado de Javier se partía de risa y le preguntó: oye, ¿es que Alberto no deja de mirarte? ¿Se vistió así solo para ti? Javier, muerto de la vergüenza, cerró los ojos y respondió: no lo sé. No es mi amigo. No lo conozco. Tal como había dicho Alberto, se convirtió en la persona más especial en la vida de Javier. Especialmente detestable. Javier, ¿todavía te da tiempo para distraerte en un momento como este? Alberto le mordió la lengua con resentimiento, besándolo con una mezcla de furia y desesperación. Javier no se quedó atrás y le devolvió los mordiscos. ¿Crees que solo tú sabes morder? Lo que comenzó como una venganza de besos y mordiscos fue cambiando de tono. El aire se impregnó de un aroma penetrante. Las feromonas de Alberto, intensas, dominantes, se metían por la nariz de Javier sin pedir permiso.
la glándula de Javier comenzó a arder. Sentía las sienes latirle con fuerza y todo su cuerpo se sumergía en una calidez que le ablandaba los huesos. Algo iba mal. Javier lo apartó con esfuerzo, jadeando. «¿Hace mucho calor que le has echado a tu saliva?» Alberto se quedó atónito un instante y luego reaccionó como si le hubieran pisado la cola. «¿Yo echarle algo?» «Más bien tú, tus feromonas huelen terriblemente dulces. Me dan asco». Dicho esto, se acercó a olerle el cuello, murmurando: «Qué bien huele, digo, qué mal huele. Horrible, de verdad». Tenía la nariz prácticamente pegada a la nuca de Javier. Javier era alfa, y Alberto también. Las feromonas de dos alfas deberían haberse repelido mutuamente. Sin embargo, su cuerpo estaba aceptando a Alberto de forma desesperada, incluso ansiándolo. Javier miró su cara, y aunque Alberto era insoportable y tenía la lengua afilada, la verdad es que tenía un cuerpo increíble, y una cara aún mejor. Cejas rectas que parecían dos espadas, nariz alta y recta, labios ligeramente curvados hacia arriba. En ese momento, bajo el efecto de las feromonas, el rabillo de sus ojos se teñía de un rojo tenue. Parecía patético, pero a la vez era terriblemente sexy. Un rostro tan perfecto, pensó Javier, debía de ser muy bonito cuando lloraba. Tragó saliva, se dejó caer sobre la cama y escuchó su propia voz decir: «Alberto, si lloras un poco, te dejaré ganar». «¿Qué quieres decir?» Alberto tartamudeó. «¿Quién necesita que le dejes ganar? ¿Quién va a llorar?» «Yo, Alberto, soy un alfa de los pies a la cabeza, y jamás lloraría». Al día siguiente, ambos amanecieron hechos un lío. A Javier le dolía la espalda de una forma insoportable. Ese desgraciado de Alberto, que había aceptado que Javier tomara la iniciativa, terminó volviéndose contra él en la segunda mitad, empeñado en demostrar quién mandaba. Y una vez que empezó a demostrarlo, se volvió furioso, obsesivo, olvidándose de todo lo que lo rodeaba. Javier yacía en la cama con cara de muerto, mientras Alberto, con los ojos hinchados de tanto llorar, caminaba de un lado a otro con la cabeza bien alta, completamente desnudo, mostrando lo que Dios le había dado. El vaivén mareaba a Javier. Javier sacó un contrato de debajo de la almohada y lo puso sobre la cama. Firma. Alberto se acercó a leerlo, y Javier le resumió los puntos principales. Primero, cada cual vive su vida sin meterse en la del otro. Libertad total. Segundo, cuando termine el año, nos divorciamos y adiós muy buenas. Te devuelvo tu dinero, tú me devuelves mi libertad. Cada quien por su lado. Alberto apretó el papel entre los dedos. Le temblaron un poco. Esbozó una sonrisa amarga y dijo: «Ya veo. No quieres hacerte responsable». Me miró con esos ojos hinchados y enrojecidos, llenos de rencor, como si Javier fuera un sinvergüenza que se aprovecha y luego desaparece. Javier se sintió un poco desconcertado. ¿No debería ser eso una buena noticia para él? Porque Alberto tenía a alguien que le gustaba. Un tal Carlos, el hermanastro de Javier, que era tan inestable que lo habían enviado al extranjero para tratarse. En una cena de compañeros, los vieron abrazándose y besándose hasta hacerse daño en los labios. Mucha gente lo presenció. Si ahora estaban casados solo por obligación, y Javier le ofrecía la libertad, ¿por qué ponía esa cara? ¿Estás seguro? Alberto se mordió el labio, con la voz apagada. Javier asintió. Alberto se puso aún más sombrío, arrugó el papel con rabia y comenzó a maldecir con el puño en alto. «Tú, Javier, eres un mal hombre de boca dulce y corazón duro. Ya soy mayor, y jamás volveré a ser tu perro. Firmo. ¿Crees que tus labios son agradables de besar? ¿Crees que yo quiero casarme con alguien como tú? No me importa en lo más mínimo». Javier rodó los ojos, sin ganas de perder el tiempo con sus tonterías. Solo movió la muñeca. Crujieron sus huesos. Y Alberto cayó de rodillas con un golpe seco. Con una expresión testaruda y sufrida, alzó la cabeza y tomó la punta de los dedos de Javier en su boca. «Eres un experto, pero pega con suavidad». Javier se quedó sin palabras. Vaya, está bien que lo hicieran de noche, pero de día también con esas payasadas. ¿Quién lo habría entrenado? Qué bien se dejaba usar. Javier recibió el dinero. Contó los ceros en la cifra y sintió un nudo en el estómago. Su proyecto necesitaba fondos con urgencia. Ese mismo día que el dinero llegó a la cuenta, movilizó a todo su equipo y se pusieron manos a la obra. Estaba ocupadísimo, todo el día lidiando con zorros viejos en reuniones interminables. En cuanto a Alberto, Javier no podía más que admitir que era un fuera de serie. No paraba ni una sola noche. De día era un ejecutivo respetable, pero en cuanto cruzaba la puerta de casa por la noche, se transformaba en otro. No había límites. Javier estaba en su despacho, hecho un trapo, escuchando a su secretario, el señor López, explicarle una propuesta. Ni una palabra le entraba en la cabeza. Solo pensaba en cómo esquivar la tortura de esa noche. El secretario López, con la garganta seca de tanto hablar, preguntó con cautela: «Jefe, ¿qué opina de esta propuesta?». Javier se aflojó la corbata y estaba a punto de responder cuando sintió una mirada ardiente que le quemaba la nuca. Giró la cabeza. Alberto estaba apoyado en el marco de la puerta, mirándolo fijamente con unos ojos como platos, como un acosador. Javier sintió un escalofrío. «¿Qué me miras?». Como si hubiera reaccionado,
Alberto apartó la mirada rápidamente. ¿Y que si te miro? ¿Acaso crees que eres muy atractivo cuando trabajas? HMPH, no me atrae para nada. Javier no supo qué decir. El secretario López, que había estado observando la escena con cara de asombro, soltó un grito. Dios mío, señor Alberto, le está sangrando la nariz y babeando al mismo tiempo, limpiese. Alberto se tocó la nariz y vio la punta de sus dedos manchada de rojo. Se apresuró a explicar, esto es por el calor y la sequedad del ambiente. No tiene nada que ver con si eres guapo o no. Javier dio un salto de su silla, cogió unos pañuelos de papel y comenzó a limpiarle la sangre de la nariz y la baba de la boca con una mano, mientras con la otra le decía que se calmara. El secretario López ya había salido corriendo con la cara cubierta. Antes de irse, tuvo el detalle de cerrar la puerta. La cara de Alberto se calentaba cada vez más, y él seguía sin ceder. Javier, por favor, ten un poco de decoro. Así nomás le muestras tu amabilidad a un hombre normal, alto, guapo, con buen culo, abdominales marcados y 8 horas de gimnasio a la semana. Javier pensó, este tío está completamente loco. Respiró hondo. Una vez, otra vez, perdió la paciencia y le dio una buena bofetada. Por fin se hizo el silencio. Alberto se quedó tieso un buen rato. Luego, tímidamente, se sentó a su lado y se tapó las piernas con su chaqueta, negándose a mirarlo. Después de varios meses, Javier por fin había encontrado la manera de controlarlo. Cada vez que Alberto empezaba a dar la lata, le daba una bofetada. Así se quedaba callado, con las mejillas encendidas, y se tapaba las piernas durante 1 hora. Pero en honor a la verdad, aunque Alberto a veces no estuviera bien de la cabeza, su eficiencia y su buena disposición compensaban con creces ese pequeño defecto. Canturreaba todo el día mientras limpiaba, lavaba y cocinaba. En la cama también era de los que se entregaban por completo. Le encantaba vestirse con ropas indecentes, arrodillarse a los pies de Javier y suplicar entre sollozos que apretara un poco más la correa que llevaba al cuello. Era tan fácil de usar. Con solo mirarlo un poco, Alberto ya empezaba a gritar, no pienses mal. No creas que me gustas. Es que soy una persona complaciente por naturaleza. Javier ponía los ojos en blanco, ya acostumbrado a sus ataques de locura, y con el tiempo, hasta le parecía un poco adorable. Cuando Javier estaba contento, le regalaba una sonrisa, y Alberto lo mimaba con alegría. Cuando estaba de mal humor y no quería saber nada de él, Alberto lo mimaba con cara seria. Alberto andaba muy extraño esos días. No se separaba del teléfono, tecleaba a toda velocidad. Sus gestos cambiaban constantemente, a veces serios y sombríos, a veces apretando la mandíbula, a veces soltaba una risa extraña. En varias ocasiones, Javier lo vio respirar hondo frente a la pantalla, golpeando los dedos tan fuerte que parecía que iba a romperla. Lo más sospechoso era que, en cuanto notaba la mirada de Javier, reaccionaba con una rapidez asombrosa. ¡Bam! Cubría el teléfono con la mano y lo apretaba contra su pecho, mirando a Javier con desconfianza. Luego, fingía que no pasaba nada y se ponía a silbar, como si eso lo hiciera invisible. El cálido sentimiento de que Alberto era útil y eficiente se esfumó en un instante. ¿Qué significaba eso? ¿Llevaban tan poco tiempo casados y ya tenía a alguien más? ¿Alguien que necesitaba que lo mimaran a cada momento? Javier se sentía incómodo, pero el acuerdo lo había redactado él mismo. Era un matrimonio por conveniencia. Habían acordado no interferir en la libertad del otro. Si en ese momento Alberto se ponía a abrazar a otro delante de él y le decía al cariño, Javier solo podría apretar los dientes y decir, que te diviertas. Estaba sentado a la mesa, mirando a Alberto moverse de un lado a otro con su delantal, sirviendo los platos, la sopa y poniendo los cubiertos. El teléfono de Alberto vibró. Bajó la vista un momento y su cara cambió por completo. Era la misma expresión que ponía cuando veía a Javier hablando más de la cuenta con Carlos. Esa mezcla de dolor y rabia de quien está a punto de morir. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda?, preguntó Javier. No pasa nada. Alberto dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y le sirvió unas costillas en el plato. Come. Javier echó un vistazo al teléfono volteado. No es asunto mío, no es asunto mío, no es asunto mío. Masticó las costillas y repitió la frase mentalmente 20 veces más. Por la noche, Javier miró una publicación en los momentos de WhatsApp durante al menos 10 segundos enteros. Solo tenía una línea. He vuelto. Te echo mucho de menos. La foto era de Carlos en el aeropuerto, con una sudadera blanca y una sonrisa dulce y radiante. Te echo de menos. ¿A quién? A Alberto. Claro. De repente, todo tuvo sentido. Por eso Alberto había estado tan raro esos días, con la cara cambiando como un semáforo. Era porque su primer amor había regresado. Mencionar el nombre de Carlos le traía a Javier solo 4 palabras a la mente, un fantasma que nunca se va. Carlos era el hermanastro que la madrastra de Javier trajo a la casa de los Javier. El hermanito de segunda mano. Javier tenía 8 años cuando su madre se fue. Ella estaba en la puerta de la villa, con una maleta en la mano. Lo miró un momento, movió los labios como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Dio media vuelta y se marchó. En ese momento, Javier no entendía por qué lo había abandonado. Al crecer,
comprendió que cada persona tiene derecho a buscar su propia vida, y que él no debía ser la prisión que la retuviera. El invierno en que su madre se fue, su padre trajo a otra mujer a casa. Llevaba un abrigo de piel, las uñas pintadas de rojo y una sonrisa florida. A su lado traía a un niño pequeño. El niño era 2 años menor que Javier. Tenía la piel blanca, los ojos grandes y redondos. Se escondía tímidamente detrás de su madre, asomando medio rostro para mirar a Javier. Sonreía a todo el mundo. Javier, esta es tu nueva mamá, y este es tu hermanito, se llama Carlos, dijo su padre, sonriéndole con una dulzura poco habitual. Carlos lo saludó con una vocecita, hermano. Javier lo miró sin expresión alguna. Su padre empujó a Carlos hacia él y dijo, a partir de ahora, llévense bien. ¿Llevarse bien? Imposible. Carlos lloró el primer día que llegó a la casa de los Javier, porque persiguió a Javier llamándole hermano, y Javier no le hizo caso. Entonces se le hincharon los ojos, las lágrimas empezaron a girar en sus cuencas y al final cayeron como goterones. Javier pensó, ¿y tú por qué lloras? El que debería estar llorando soy yo. Su padre creyó que Javier era un niño insensible. Esa noche lo llamó a su estudio y lo regañó. Javier, tú eres el hermano mayor. Tienes que ceder al pequeño, ¿entiendes? Javier se quedó callado, desafiante. Más tarde aprendió lo que significaban esas palabras. Ceder al pequeño equivalía a decir que no tenía derecho a querer nada. Porque lo que más le gustaba a Carlos era exactamente lo que más le gustaba a él. Cada vez que su padre volvía de un viaje de negocios, Carlos aprovechaba la oportunidad para mostrar sus nuevas habilidades, sus nuevos premios, sus nuevos logros. Era bonito, de boca dulce, sabía hacerse el débil y el cariñoso. Javier, en cambio, siempre andaba con cara de muerto, sin gracia ninguna. Su padre tenía una nueva esposa y un nuevo hijo. Con el paso del tiempo, Javier se fue sintiendo cada vez más sobrante en esa casa. No competía por el cariño, no llamaba la atención, no peleaba por nada. Si a Carlos le gustaba algo que a él le gustaba, podía quitárselo. Todo, incluyendo a Alberto. Sí, a Javier le gustaba Alberto. Tal vez era por la atención tan especial que Alberto le prestaba, algo que le llenaba de una satisfacción extraña. Su mirada se fue quedando cada vez más en él, hasta que Carlos, siguiendo sus propios ojos, también se quedó mirando a Alberto. Con el rostro frío, Carlos le preguntó, hermano, ¿a ti te gusta Alberto? Javier, desde pequeño, nunca había sabido expresar sus sentimientos. Cuando le gustaba a alguien, lo primero que hacía era esconderlo. Ocultó todos sus sentimientos, negó con la cabeza, no me gusta, pero ni así pudo engañarlo. Javier no sabía cómo se conocieron Alberto y Carlos. Al principio solo se saludaban con cortesía, luego empezaron a hablar y reír juntos. Más tarde, Javier vio a Alberto y a Carlos parados uno junto al otro. Alberto le daba la espalda, no podía ver su cara, pero la de Carlos estaba orientada hacia donde él se encontraba, y sonreía de una forma tan dulce que parecía un sueño. Javier se quedó a oscuras 3 segundos, dio media vuelta y se fue. Es difícil describir lo que sintió en ese momento. Solo pensó, claro, ¿así es esto? Todo lo que le gustaba, todo lo que le importaba, Carlos se lo llevaba. Y si Carlos quería algo, no había nada que no pudiera quitarle. Ya estaba cansado de pelear. Si Carlos decía que de noche salía el sol, Javier asentiría. No quería seguir siendo el tonto que se quedaba mirando cómo otros se llevaban lo suyo. Así que cuando Carlos empezó a aparecer cada vez más a menudo junto a Alberto, Javier eligió dar un paso atrás. Si podían quitártelo, quizá nunca fue realmente tuyo. Ese año, en la cena de compañeros, todos estaban muy animados. Unos cantaban, otros jugaban a beber. Se abrieron cajas y cajas de alcohol. Alberto se había sentado todo el tiempo junto a Javier. Le servía refrescos, le alcanzaba las servilletas, le pelaba cacahuetes. Era más atento que un asistente personal. Alguien bromeó diciendo que parecía su perrito faldero. Alberto, lejos de molestarse, hinchó el pecho con orgullo, y claro que sí. Yo soy el que mejor lo conoce. Javier se tomó su refresco de cola sin inmutarse. Cuando ya iban a terminar, Alberto se acercó a Javier y le dijo en voz baja, Javier, espérame un momento. Voy al baño. Se fue con una sonrisa. Javier esperó 10 minutos. 20. Media hora. Terminó toda la botella de refresco, peló un montón de cacahuetes, y Alberto no regresó. Javier, ¿tú aún sigues aquí? Ya casi no queda nadie, le dijo alguien dándole una palmada en el hombro. Espero a alguien. ¿A quién? A Alberto. Esa persona sacó el teléfono, lo miró un momento y de repente puso cara rara. ¿Quieres ver una foto? Una foto ampliada. La calidad no era buena, se notaba que era tomada a escondidas, pero se veía con claridad la escena. En un callejón oscuro, Alberto tenía a Carlos contra la pared. Estaban pegados el uno al otro, las manos entrelazadas. Carlos tenía la cara de perfil, blanca, con una sonrisa tierna. Era Carlos. Llegó otra foto, desde un ángulo más cercano. El labio de Carlos estaba partido. Tenía una marca de sangre clara en el labio inferior, hinchado y enrojecido. Levantaba la cara mirando a Alberto,
con los ojos brillantes de humedad y una sonrisa dulce y suave. Javier miró esa foto durante mucho tiempo. Luego apagó la pantalla del teléfono. Que sea lo que Dios quiera. Total, a él no le importaba. Si algo sabía hacer Javier, era no importarle nada. El recuerdo era como una espina clavada en la carne. Si no la tocas, no duele, pero en cuanto la rozas, se siente. Dios, qué coraje le daba. Esa misma noche, Javier se fue a dormir a otra habitación. Alberto se quedó en la puerta del dormitorio principal, con la almohada en la mano, con cara de incredulidad. ¿Me estás echando? Primera cláusula del acuerdo. Libertad total para cada uno. Javier lo empujó hacia afuera, almohada incluida. Ahora quiero dormir solo. Eso es parte de mi libertad. Tú, buenas noches. Ya entrada la noche, Javier se revolvía en la cama sin poder dormir. El teléfono vibró. Alberto le enviaba un vídeo. Lo abrió y se quedó paralizado. En el vídeo, Alberto se retorcía frente al espejo del baño. La luz era tenue y solo llevaba unos pantalones de cintura baja. Otra vez más fuerte. Está quedando muy bien. Los hombros cuadrados están cada vez más bonitos, con mucha forma. El zoom bajó. El pectoral está muy denso, los abdominales muy sexys. El dorsal ancho se abre así, casi se sale. Miren también las venas del antebrazo, ¿pueden sentirlo? Esa belleza de las líneas musculares. Mientras se grababa, iba comentando. A Javier se le hacía un nudo en la garganta de la impresión. 2 minutos después, llegó un mensaje. Ay, sin querer lo envié mal. Es que soy muy torpe, ya no lo puedo borrar. Por favor, no lo mires. Qué vergüenza, qué vergüenza. Javier se quedó mirando el mensaje. Se le enfrió el corazón, se le borró la sonrisa y se le apagó la calentura. Seguro que iba para Carlos, pensó. Tiró el teléfono a un lado y se dio la vuelta. 3 minutos después. ¿No te causó ninguna sensación? 5 minutos después. ¿Se te rompió el teléfono? Javier no respondió. Se tapó la cabeza con la manta y pensó, ¿a mí qué me importa? Para quien lo grabes es cosa tuya. Nosotros solo tenemos un contrato de matrimonio. Al año, cada quien por su lado. Si quieres seducir a alguien, es tu libertad. A la mañana siguiente, Javier se sentó a la mesa y vio que Alberto tenía el mismo par de ojeras moradas que él. Claro que no había pegado un ojo. ¿No dormiste? Sí que dormí. Alberto le puso un huevo frito y un vaso de leche delante. Dormí muy bien, de un tirón. No me quedé despierto en absoluto porque alguien me echara de la habitación sin motivo alguno. Javier no dijo nada. Alberto se sentó enfrente, cogió su propio desayuno, dio un mordisco y de repente lo dejó. Javier, ¿qué? Anoche, ¿viste el vídeo que te envié? Javier bebió un sorbo de leche. Lo vi. Las orejas de Alberto se pusieron rojas al instante. Fingió estar tranquilo mientras cortaba su huevo frito. ¿Y qué te pareció? ¿Que me iba a parecer? El vídeo, hombre. Alberto se desesperó. Las clavículas, el pectoral, los abdominales, esa línea de tiburón, ¿qué te pareció? A Javier también le subió la bilis. No me pareció nada. Muy corriente. La próxima vez mira bien antes de enviarlo. No me mandes cualquier cosa. Dicho esto, se levantó y se fue. Detrás de él se oyó el ruido de una silla al caer y la voz de Alberto, totalmente descompuesta. Javier, quédate quieto, ¿qué quieres decir con eso? Javier y Alberto comenzaron una guerra fría sin sentido, como si hubieran vuelto a aquellos días en los que no se dirigían la palabra. En aquel entonces, después de ver las fotos, Javier llegó a casa y eliminó a Alberto de todas sus redes sociales. Alberto se volvió loco. Lo acosaba todos los días para preguntarle por qué lo había borrado, si acaso lo odiaba. Javier le respondió, sí, te odio muchísimo. ¿Acaso no lo sabías desde siempre? Alberto se quedó mudo, con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. Yo también te odio. ¿Crees que a mí me gustas? Más tarde, Carlos fue enviado al extranjero porque, según decían, no estaba bien de la cabeza. Y la relación entre Javier y Alberto se fue deteriorando cada vez más. En ese momento, Javier estaba en una sala de juntas con otras 7 u 8 personas. Abrió una carpeta y se puso a hablar durante 2 horas seguidas. Habló de análisis de mercado, de la psicología del cliente, del posicionamiento de marca, de filosofía de vida, de la esencia del matrimonio. Así que, como ven, el matrimonio es una relación contractual. Y en todo contrato, hay que cumplir las cláusulas, no hay que pasarse de la raya. No se le puede andar enviando vídeos indecentes a cualquiera. Eso está mal, es de mala educación, es una falta de ética contractual. Silencio sepulcral en toda la sala. Todos se miraban entre sí con cara de «se nos ha vuelto loco el jefe». El secretario López se acercó y le susurró, «Jefe, esa parte sobre la esencia del matrimonio no tiene nada que ver con el proyecto». ¿Que no tiene nada que ver? Javier mantuvo la cara seria. El matrimonio también es una cooperación comercial. Es lo mismo que la relación que tenemos con nuestros clientes. Si cooperas, tienes que ser honesto. No puedes estar cambiando de parecer a cada rato, ni comiendo de un plato y mirando al otro. El secretario López cerró los ojos con dolor. «Jefe, ¿discutió con el señor Alberto?» Javier lo negó. «No». Al salir de la reunión,
Javier abrió la puerta de su despacho y se encontró con una cara inesperada. Carlos. Llevaba un suéter color crema, que hacía que su piel pareciera aún más blanca. Estaba sentado en el sofá de Javier, con las piernas cruzadas, hojeando una revista. Al oír el ruido de la puerta, levantó la cabeza y mostró su dulce sonrisa. Hermano, ¿cuánto tiempo? La verdad es que Carlos era guapo. Un tipo de guapura inofensiva, con una sonrisa que fruncía los ojos y daban ganas de revolcarle la cabeza. Pero Javier ya había calado su esencia de té verde desde pequeño, así que no le funcionaba. Lo miró sin expresión. ¿Cómo entraste? Carlos inclinó la cabeza, manteniendo la sonrisa. La recepcionista me conoce. Le dije que venía a ver a mi hermano y me dejó pasar. Javier abrió una carpeta y fingió estar muy ocupado. ¿Ya te curaste? Carlos levantó una ceja. ¿Curación? Ah, todavía no del todo. Dejó la revista, se levantó y caminó lentamente hasta el escritorio de Javier. Apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia él desde arriba. Desde ese ángulo, con el cuello ligeramente abierto, las clavículas se le marcaban más. Había que reconocer que era agradable a la vista. «Hermano, ¿no me extrañas?» Carlos parpadeó, sin que su cara fría lo intimidara. «Hace más de un año que no nos vemos». «No». Carlos soltó una risa y alargó un dedo para tocar el dorso de la mano de Javier. «Pues yo sí te extraño». Con aire inocente, añadió, «Hermano, cuando abriste la puerta y me viste, la luz de tus ojos se apagó de golpe. ¿Tenías cara de decepción a quién esperabas ver, a Alberto?» Eso era lo que más le molestaba de Carlos. Siempre le adivinaba las emociones. Con solo un leve fruncir de ceño, Carlos era capaz de interpretar 108 significados y luego elegir el que más pudiera hacerle daño. Javier cerró la carpeta de golpe. ¿Ya impaciente? ¿Qué quieres? Carlos soltó una carcajada y se acercó para abrazarlo por el hombro. Javier se apartó a tiempo y esquivó su brazo. La mano de Carlos se quedó suspendida en el aire. Sus ojos se oscurecieron un momento. «Hermano, sigues igual». Retiró la mano y suspiró. «Desde pequeño hasta ahora, siempre me tratas mal». Javier no quiso seguir con esas viejas historias. Desvió la mirada. Carlos perdió un poco de su sonrisa. Se acercó mucho, tanto que Javier podía oler su feromonas alfa, con aroma a manzana. «Una boda tan importante y no me avisas, hermano?» Ah, claro, había venido a reclamar. El amor de su vida se había casado con alguien y eso le molestaba. Javier no tuvo tiempo de abrir la boca. En ese momento, la puerta del despacho fue abierta de una patada desde afuera. ¡Bum! Un golpe seco. La puerta rebotó contra la pared y volvió hacia atrás, hasta que una mano de dedos huesudos la detuvo con firmeza. Alberto estaba en el umbral, vestido con su traje impecable. Tenía los ojos desorbitados, mirando fijamente a Javier con una expresión feroz. Parecía un marido que acaba de encontrar a su mujer en la cama con el amante, pero que, al ser un enclenque, solo podía quedarse mirando y morderse las sábanas de rabia. Sonrió con los dientes apretados. «Guau, qué cerca están. Ya casi me empiezo a creer el romance entre ustedes dos». Carlos arqueó una comisura de los labios. «Alberto, ¿cuánto tiempo?» Allí mismo, delante de Javier, los dos empezaron a cruzarse miradas como si él no existiera. Javier se frotó las sienes y habló con voz fría. «Si quieren ponerse al día, salgan a charlar afuera». Carlos puso cara de disgusto. «Hermano, tengo muchas cosas que decirte». A Alberto se le puso cara de vinagre. Interrumpió en voz alta. «¿Qué cosas le vas a decir? Tu hermano está muy ocupado». Se abalanzó sobre Carlos, lo agarró del brazo y lo arrastró hacia afuera. La puerta se cerró de golpe. El despacho se quedó en silencio. Javier miró la puerta durante 3 segundos, cogió el café que tenía en la mesa y dio un sorbo. Estaba frío, amargo como la hiel. En su cabeza no paraba de repetirse la imagen de hacía un momento. Alberto y Carlos, uno alto y apuesto, el otro suave y dulce, uno al lado del otro. Sí, hacían buena pareja. Si no hubiera sido porque Carlos estaba enfermo y se lo llevaron, seguramente se habrían casado sin problemas. Javier se pasó todo el día dándole vueltas. Al final, decidió que tenía que hablar claro con Alberto. Si quería terminar el contrato antes de tiempo, él aceptaría el divorcio. Llegó a casa muy tarde. El salón estaba a oscuras. Iba a encender la luz cuando, con la pálida luz de la luna que entraba por la ventana, vio una figura sentada en el sofá. Al oírlo, la figura se volvió. Javier no distinguió bien su rostro, solo le pareció que el contorno le resultaba familiar. ¿Carlos? La figura se quedó callada un momento, luego se levantó y caminó hacia él. Sus pasos eran muy suaves, con un aire de cautela. Javier alargó la mano y encendió la luz. La calidez de la lámpara inundó todo el salón. Se quedó atónito. No era Carlos, era Alberto. Llevaba un suéter color crema, con el pelo suelto y caído sobre la frente. Iba vestido exactamente igual que Carlos aquella tarde. Y le temblaba la voz al preguntar, ¿así, te gustó? Javier no entendía. ¿Otra vez con las provocaciones? Por mucho que le gustara Carlos, no hacía falta disfrazarse de él en su propia casa. Ante el silencio de Javier, a Alberto se le enrojecieron cada vez más los ojos. Le temblaban los labios sin control.
Bajó la cabeza, acariciando la tela de su ropa, con una tristeza infinita. Javier ya no pudo soportarlo más. Suspiró, agotado: Alberto, este matrimonio nunca lo quisiste tú ni quise yo. Ya que Carlos se ha curado y ha vuelto, podemos terminarlo antes. Sabía que en cuanto él volviera, tú querrías divorciarte de mí. Alberto alzó la cabeza de golpe y le interrumpió con un grito histérico. Las lágrimas se le desbordaron al instante. Lloraba sin consuelo, con grandes goterones cayéndole por las mejillas, pero aún así se obstinaba en mirar a Javier con los ojos muy abiertos, como si fuera la víctima de una gran injusticia. No digas más, no voy a aceptarlo, gritó sin ton ni son, y luego, con un alarido desgarrador, salió corriendo escaleras afuera. Alberto. Javier salió tras él, pero ese gran idiota ya había desaparecido en la oscuridad. Alberto se había ido de casa. Javier también estaba furioso y no quiso llamarlo. Pero Alberto era de esas personas que, aunque no estuvieran presentes, su presencia se notaba a kilómetros. Publicaba 100 veces al día en sus momentos de WhatsApp. Cada una era más patética que la anterior. ¡Qué tonto soy! Creía que sabía que cuando hace frío hay que abrigarse, pero no sabía que cuando el corazón se enfría no hay donde esconderse. Así pisoteas mi corazón. Lo acepto. Con una foto de un gatito llorando. Javier estaba en su despacho. Miró el teléfono y apareció una nueva publicación. Estamos tan lejos el uno del otro, ¿es eso lo que quieres? Corazón roto en pedazos. Ya lo he buscado. Los que son del signo Tauro tienen la boca dura pero el corazón blando. Así que no me digan nada. Javier ya no lo entendía. ¿Se había vuelto loco de remate? No soportaba las cenas de negocios, así que después de la reunión rechazó las invitaciones de unos cuantos jefes y se fue directamente a su habitación del hotel. Se tiró en la cama y se puso a leer todas las frases emo de Alberto de principio a fin. Ya no aguantó más y le envió su ubicación. Tengo que hablar contigo. Si tienes tiempo, ven. Alberto respondió al instante: estoy muy ocupado. No tengo tiempo para divorciarme. Javier se quedó mirando la pantalla. Respiró hondo. ¿Es que este tipo solo pensaba en divorcio? No es para divorciarnos. Alberto, entonces de repente si tengo tiempo. Javier no supo qué decir. Tiró el teléfono a un lado y se fue a la ducha. El agua caliente le caía por el cuerpo, pero en su cabeza no paraban de dar vueltas todo lo que había pasado esos días. Cerró el grifo, se secó el pelo y salió. Si Alberto quería a Carlos, el divorcio debería alegrarle. Carlos había vuelto. La persona que amaba había regresado. Debería estar suplicándole que se divorciara. Pero en lugar de eso, no tenía sentido. A menos que... Sonó el timbre de la puerta. Javier, envuelto solo en su albornoz, fue a abrir. Carlos estaba en el umbral. Llevaba una camisa blanca, con 2 botones desabrochados que dejaban ver una parte de sus blancas clavículas. Tenía las mejillas sonrojadas de forma poco natural y la frente perlada de sudor. Parecía recién salido del agua. Miró a Javier con los ojos brillantes. Hermano, lo llamó con una voz tan suave que parecía derretirse. Al mismo tiempo, un intenso aroma a manzana inundó la entrada. Javier dio un paso atrás de forma instintiva, con la voz ronca. ¿Qué haces aquí? Carlos no respondió. Dio un paso adelante y se dejó caer sobre Javier, apoyando la frente en su pecho. El calor de su cuerpo traspasó la fina tela del albornoz. Hermano, estoy muy mal, suspiró. Javier sintió que el corazón se le hundía. Periodo de susceptibilidad. Aunque el periodo de susceptibilidad de un alfa no es tan descontrolado como el celo de un omega, la temperatura del cuerpo se eleva, las feromonas se desordenan y se necesita desesperadamente contacto físico. ¿Te ha llegado el periodo? Javier lo sostuvo por los brazos para mantenerlo firme. ¿Y el supresor? Carlos lo miró con los ojos perdidos, con la mirada desenfocada, y luego se hundió de nuevo contra su pecho sin importarle nada. Solo repetía: hermano, hermano, no te muevas. Javier sacó una mano para buscar su teléfono. Voy a llamar al secretario López para que te traiga un par de supresores. Apenas desbloqueó la pantalla, sintió que le sujetaban la mano. Carlos se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza por la cintura. Su aliento caliente le quemaba el cuello. Su voz era pegajosa: hermano, no quiero supresores. Me siento muy mal. Ayúdame, por favor, hermano. Levantó la cabeza para mirarlo. Tenía los labios rojos de forma poco natural, con la fiebre. Parecía una manzana madura, desprendiendo un olor dulzón y empalagoso. Un pensamiento absurdo cruzó la mente de Javier. ¿Qué quieres decir con esto? Carlos lloraba en silencio. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin cesar. Pero su expresión era obstinada, casi temible. Apoyó la frente en el hombro de Javier y habló entre sollozos. Hermano, te he extrañado tanto. Me gustas tanto. ¿Por qué nunca me miras a mí? El cerebro de Javier emitió un zumbido. Se confirmó el pensamiento que había tenido hacía un momento. Carlos siguió desvariando sin control. Cuando éramos pequeños, tú me querías mucho. Me cogías de la mano, me sonreías, me ponías a tu espalda para que los demás no me pegaran. Pero luego dejaste de hablarme. Sus lágrimas caían cada vez más fuerte. Cada vez me mirabas con más frialdad, me esquivabas, no me dirigías la palabra.
Me tratabas como si fuera invisible. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, pero tú seguías sin mirarme. ¿Por qué? ¿Por qué Alberto puede gustarte? ¿Por qué él puede casarse contigo? ¿Por qué él puede tenerte? Levantó la cabeza. Su cara de niño bueno estaba ahora llena de obsesión. ¿Qué tienes que hacer para que te guste yo, hermano? Dio un paso hacia Javier, acercando sus labios a los de él. Javier salió de su aturdimiento, giró la cabeza para esquivarlo y le dio una bofetada. Carlos giró la cara con el golpe. En su mejilla blanca apareció una marca roja. Javier lo agarró por el cuello de la camisa y lo apartó de sí. ¿Estás loco? Luego levantó la mano derecha y acercó el anillo de bodas que llevaba en el dedo anular hasta los ojos de Carlos. Con un tono de voz serio donde los haya, le dijo: primero, soy tu hermano. Segundo, estoy casado. Tercero, no me gustas. Carlos se tapó la mejilla, pero las lágrimas le caían con más fuerza. Hermano, yo no estoy enfermo. Se secó las lágrimas, con la voz más calmada. Fue ese idiota de Alberto el que fue a decirles a papá y mamá que yo tenía intenciones impuras contigo. Me miró, con los ojos enrojecidos: me gustas. Por eso mis padres creyeron que tenía un problema mental y me enviaron al extranjero. Pensaron que cambiando de entorno mejoraría, pero yo te echaba de menos cada día, todos los días, hasta volverme loco. Regresé a escondidas, y nada más llegar me enteré de que te habías casado. Quiero que en tus ojos solo esté yo. ¿Eso está mal? Siempre hay tantas cosas que te importan. La habitación se quedó en silencio, solo roto por los sollozos contenidos de Carlos. Javier soltó su cuello, respiró hondo y dijo: cálmate primero. Voy a pedir al secretario López que te traiga unos supresores. Se quedó junto a la ventana y encendió un cigarrillo. Carlos se sentó en el borde de la cama, acurrucado, abrazándose las rodillas y escondiendo la cara entre los brazos. Le pusieron el supresor. Sus feromonas comenzaron a estabilizarse poco a poco, pero él seguía hecho un desastre. De repente, Javier recordó los primeros años de Carlos en la casa de los Javier. Su padre y su madrastra trabajaban mucho y viajaban por todas partes. Entonces Carlos también lloraba así. Era pequeño y blanco, se quedaba en la entrada llorando a gritos, y ni la niñera conseguía calmarlo. Javier pasaba por allí, y harto de su llanto, le daba un caramelo y le decía: no llores. Entonces Carlos se callaba, se secaba las lágrimas con sus manitas y le decía: hermano, ya no lloro. En aquella época, Javier también pensaba que su hermanito era simpático. Suspiró, apagó la colilla en el cenicero. La brasa dio su último coletazo y se apagó. Se acercó a Carlos y, con torpeza, le revolvió el pelo: duerme bien. Yo siempre seré tu hermano. Carlos levantó la cabeza y le preguntó muy en serio: hermano, ¿eres feliz? Sí, soy feliz. Javier se quedó fuera de la habitación, con el corazón hecho un lío. Por eso en casa nunca querían decir qué enfermedad tenía Carlos, solo que estaba mal y necesitaba ir al extranjero a tratarse. Ahora lo entendía. El secretario López se le acercó, con cara de querer decir algo pero sin atreverse: jefe, el señor Alberto vino hace un rato. Javier se enderezó de golpe, que dijo: ¿dónde está? La cara del secretario López se volvió indescriptible. Sonrió con una sonrisa muy fea y me dijo que estaba ciego, que no había visto a su esposa compartiendo habitación con otra persona. ¿Algo más? También dijo, murmurando, que ya solo le quedaba operarse para parecerse a Carlos, y me preguntó si conocía a algún cirujano plástico de confianza. Javier respiró hondo, sintió que las sienes le latían con fuerza. ¿Y a dónde fue? Salió corriendo. El secretario López habló con cuidado. Corrió tan rápido que no pude ni gritarle que parara. Javier cerró los ojos y se masajeó las sienes. Tuvo ganas de tirarse al suelo y no levantarse más. Vale, está bien. Uno y otro, todos estaban locos de atar. Javier volvió a casa esa misma noche. Apenas abrió la puerta, se encontró con un muro duro de pectorales. Por poco se le desencaja la nariz. Un fuerte olor a alcohol llenaba el aire. Alberto lo sujetaba con tanta fuerza que casi lo asfixiaba. Alberto, suéltame. ¡Guau! Un alarido ensordecedor interrumpió a Javier. Alberto levantó la cabeza y lloraba como una tetera hervida. Javier, mal agradecido, tú siempre aprovechándote de mí. Javier se quedó atónito. Yo aprovechándome de ti. He venido a medianoche para que me aplastes la cabeza con tus pectorales. Alberto frunció los labios y se preparó para otro alarido. Javier, rápido como un rayo, le tapó la boca con la mano. Cállate. Alberto se quedó paralizado un segundo, y entonces, sacó la lengua y le lamió la palma de la mano sin ningún tipo de vergüenza. ¿Mojado? ¿Caliente? Javier se quedó helado. Retiró la mano de golpe y lo miró con los ojos desorbitados. Alberto se lamió los labios y de repente soltó una risa fría. Javier, ¿acaso crees que eres tan increíble? ¿Crees que eres tan adorable? ¿Crees que tu cintura es muy suave? ¿Crees que tu boquita es muy agradable de besar? Javier preguntó, ¿y qué? Al segundo siguiente, Alberto se sonó la nariz y se abrazó con fuerza a los muslos de Javier. ¡Ay, es verdad! Tienes razón en todo. Eres increíblemente adorable, tu boquita es blandita y sí, es muy agradable de besar.
Tu cintura es suave y además hueles muy bien. Me gustas, te quiero. Ese matrimonio lo pedí yo a mi padre a base de ruegos, y él me llamó perro faldero inútil. Entre lágrimas y mocos, siguió gritando, esposa mía, ¿por qué dejaste que entrara en tu habitación? Si estamos casados, vas a destruir esta familia, esposa mía. Yo soy un chico bueno, decente, inocente y conservador, y tú me has corrompido, no puedes abandonarme. Me miró con los ojos arrasados en lágrimas, los labios todavía temblorosos. Qué pena daba. Javier se agachó y le pellizcó las mejillas, estirándoselas y apretándoselas. Alberto, ¿a ti te gustó? Alberto asintió con furia. Te quiero hasta la muerte. Entonces, ¿por qué aquella vez en la cena de compañeros besaste a Carlos? Alberto se quedó mirando con los ojos vidriosos. ¿Qué beso? Cuando lo besé. Javier sacó la foto que había guardado todos esos años y la puso delante de su cara. La foto era de mala calidad, se notaba que era tomada a escondidas, pero se veía con claridad. En un callejón oscuro, Alberto tenía a Carlos apoyado contra la pared, pegados el uno al otro. Alberto miró la foto fijamente durante 3 segundos. Los ojos se le salían de las órbitas. ¿Quién tomó esta foto? ¡Qué desgraciado! Se quedó boquiabierto, señalando la foto con el dedo tembloroso. ¿Quién lo besó? Él vino y me pegó sin motivo. ¿Te pegó? Sí, me dio un puñetazo en toda la cara. Alberto estaba furioso. Y luego puso una grabación diciéndome que me alejara de ti. ¿Grabación? ¿Qué grabación? A Alberto se le volvieron a saltar las lágrimas. Sacó el teléfono, buscó durante un buen rato y reprodujo un audio. Entre ruidos de fondo, se oyó primero la voz de Carlos. Hermano, ¿a ti te gusta Alberto? Un breve silencio. Luego la voz de Javier, fría, sin emoción, no me gusta. El audio se cortó. La mano de Alberto, sosteniendo el teléfono, temblaba. Su voz también temblaba. Lo oí con mis propios oídos. Dijiste que no te gustaba. Se sonó la nariz, con los ojos enrojecidos. Yo sé que no soy buena persona. Cuando noté que Carlos tenía segundas intenciones contigo, fui a contárselo a tu padre. Quería que se le quitaran las ganas, pero nunca pensé que lo enviarían al extranjero y le colgarían el San Benito de loco. Entonces, ¿todas estas semanas con quién estabas escribiendo? Alberto frunció los labios. Con Carlos. Me dijo que iba a volver para contarte todo, y yo lo insultaba. Javier se quedó callado. Javier suspiró y alargó la mano para secar las lágrimas de la cara de Alberto. Cuando sus dedos tocaron sus mejillas, Alberto se quedó completamente tieso. Me miró como un perrito tonto. Alberto, lloras muy feo. Alberto contuvo el llanto al instante. Los sollozos le sacudían los hombros, pero no soltó ni un gemido más. Javier lo miró con esa expresión tan lastimera. Sus ojos se posaron en sus labios, especialmente rojos y brillantes. Quizá era porque había vuelto a casa a medianoche y todavía no tenía la cabeza del todo despejada. O quizá era porque ese perrito tonto lloraba de una manera que le rompía el corazón. El caso es que Javier bajó la cabeza y le dio un beso en los labios. Muy suave. Cuando sus labios se juntaron, Alberto dejó de respirar por completo. Javier se apartó un poco y lo miró a los ojos. Estos días que he pasado contigo, la verdad es que no están nada mal. A Alberto se le movió la nuez. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. También, me gustas un poco. Javier hizo una pausa, buscando las palabras. Si puedes asegurarme que me vas a tratar bien todos los días, que solo vas a tenerme ojos a mí. ¿Puedo? Alberto lo interrumpió de golpe. Puedo, te lo juro, lo prometo, yo. No grites. Javier le tapó la boca con la mano. Déjame terminar. Alberto se quedó en silencio bajo su palma, mirándolo con ojos de perrito suplicante. Entonces supongo que estaría dispuesto. A Javier apartó la mirada y le pellizcó la mejilla. Quererte un poquito más cada día. El aire se quedó en silencio durante unos segundos. Luego Alberto, de repente, se emocionó como si hubiera bebido alcohol adulterado. Agarró a Javier y rodó medio círculo por el suelo. J.E., 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 esposita mía, tu risa me da asco. Cuando Alberto se cansó de reír, levantó a Javier del suelo. No tengo a nadie más. Nunca tuve a nadie, y nunca tendré a nadie. Solo me gustas tú. Desde pequeño siempre he corrido detrás de ti. Los hechos demostraron que estar enamorado es una enfermedad incurable. La pegajosidad de Alberto era simplemente catastrófica. Por la mañana, mientras Javier se cepillaba los dientes, Alberto se agachaba a su lado para mirarlo. Cuando Javier se afeitaba, Alberto se apoyaba en el marco de la puerta para verlo. Cuando Javier se cambiaba de ropa, Alberto se sentaba en el borde de la cama y lo miraba fijamente, sin pestañear, con la boca casi abierta y babeando, pero aún así se atrevía a decir, es por si te equivocas al abrochar los botones. Cuando Javier se hacía la corbata, Alberto se acercaba y se la quitaba de las manos. Decía que él se la iba a hacer. El resultado parecía un nudo hecho por un perro. Javier, sin decir palabra, la deshizo y se la volvió a hacer él mismo. Alberto se quedó a un lado, todo ofendido. ¿Me estás rechazando? Sí. Buah, te callas. Y Alberto contuvo el llanto al instante. Me miró con una pena infinita.
Javier terminó de hacerse la corbata y le lanzó una mirada de reojo. Era temprano, tenía el pelo hecho un desastre, los botones del pijama mal abrochados, se le veía un trozo de abdominal, y aún tenía la marca de la almohada en la cara. ¡Qué ganas de revolcarle la cabeza! Javier lo pensó y lo hizo. Alargó la mano y le revolvió el pelo con fuerza. Alberto se echó hacia atrás, sorprendido, gritando: «¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?» «Acariciarte». Alberto, con el pelo hecho un escándalo, pero los ojos brillantes de felicidad, cogió la mano de Javier y la llevó hacia abajo. «Entonces sigue acariciándome un poco más». Javier se quedó sin palabras. Vaya, otra vez le salió bien la jugada. Fin de la novela.